les dijo: síganme, os haré pescador de hombres. El que no toma su cruz no puede ser mi discípulo. De seguidores a pescadores, de pescadores a discípulos. La meta es formar discípulos comprometidos con la palabra de Dios. Radio 760 le invita a escuchar este programa para formar el carácter de Cristo como su discípulo. Bienvenidos a El Aprendiz. Bendiciones, hermanos. Nuevamente nos concede el Señor el privilegio de estar por acá compartiendo algo de la palabra de Dios. Y quisiera compartirle en esta noche, hermano, algo acerca de una palabra ahí que hay que entenderla y que aparece en la Biblia algunas veces, y es apostasía. Y pues quisiéramos hablarle de la apostasía. Vamos a tratar de definir qué es lo que significa la palabra apostasía, porque pues es una palabra que poco usamos, ¿verdad? En nuestro español casi no la utilizamos, y si la utilizamos es únicamente para hablar acerca de algunos pocos versículos en la Biblia en los cuales se expresa esta palabra muy abiertamente. Quisiera llevarle a 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a ver ahí algunos versículos en esta noche que creo que son importantes de que los veamos. Quisiera también, a manera de introducción, antes de leer la palabra, hablarle por qué tiene importancia esto. Y mire, realmente es muy importante, hermano, porque en los tiempos en los que estamos nosotros viviendo, que son tiempos que yo creo que es evidente y notorio para cualquiera que tenga un poco de sentido espiritual, me refiero, ¿verdad? Que son tiempos finales, hermano, que son tiempos en los que nosotros podemos darnos cuenta cómo es que las cosas que la Biblia decía desde hace muchísimo tiempo y que se nos han estado anunciando a nosotros, a los cuales nos han alcanzado estos días desde hace muchos años. Quizás hoy por hoy usted ve un proceso prácticamente acelerado de todos los acontecimientos que nos están llevando, hermano, a pasos agigantados hacia lo que la Biblia ha venido diciendo desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Yo no sé si usted percibe lo mismo que yo, pero yo, por lo menos en mi espíritu, así lo percibo, y no tiene uno más que ver un poco a su alrededor cómo está el mundo y de esa forma darse cuenta que esto es así. Miren, la palabra del Señor dice ahí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Entre paréntesis, esto que donde dice sobre todo lo que se llama Dios, la Biblia utiliza ahí un Dios con D minúscula, ¿verdad? Fíjense que hay una diferencia en este versículo. Vamos a ver ahí la diferencia. Dice que se opone a todo lo que se llama Dios con D minúscula o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, ahí sí con D mayúscula, presentándose como que si fuera Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. Amén. Vamos a dejar por ahí la lectura de este versículo, como le mencionaba, 2 de Tesalonicenses capítulo 2.
Hay varias cosas aquí, hermano, que hay que ver. Una de las cosas, antes de entrar de lleno ahí a lo que es la apostasía, que llama la atención aquí es en el verso 5, donde el apóstol Pablo les dice a los de Tesalónica: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? O sea, les está preguntando. Quiere decir entonces que el apóstol Pablo, aunque lo escribe aquí en la carta que les está dirigiendo a ellos ahora, no era la primera vez que les hablaba de esto, sino que era algo que él ya les había hablado en ocasiones anteriores. ¿Por qué es importante destacar esto, hermano? Porque muchas veces se cree que estos temas pues no son tan importantes. A veces se piensa, hermano, yo sé que hay muchas situaciones de la vida diaria en las cuales nosotros tenemos que enfocarnos. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, que tenemos que hablar de vida práctica. También estoy de acuerdo con eso, hermano, porque realmente es necesario para nuestra vida, hermano, que nosotros podamos tener una palabra que podamos vivir, que podamos poner por obra, porque eso es lo que va a traer al final de cuentas bendición a nuestra vida. Pero cuando se hablan de este tipo de temas, hermano, temas de escatología, que no es el caso de lo que queremos hablar ahora, muchas veces, pues a quienes nos gusta, porque realmente yo les soy muy sincero, a mí me gustan los temas escatológicos, me gustan el estudio de la palabra en sí, de lo que muchas veces decimos son profundidades en la Biblia. La verdad es que es muy bonito ese tipo de conocimiento y no se debe dejar, hermano, de lado. Eso es lo que yo quisiera que entendiéramos, que es necesario también a la vez, hermano, de estar hablando de vida práctica. No podemos nosotros solo estar hablando de eso, sino que necesitamos, hermano, también entrarle al estudio de lo que dice en sí la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a entender el contexto del ambiente. Mire, sobre todo en este tiempo, que nosotros necesitamos entender el contexto del ambiente en el cual estamos para precisamente no caer en apostasía. Pero mire, ya le he mencionado muchas veces esta palabra, ¿verdad? Pero ¿qué significa apostasía? ¿Qué es lo que en realidad que quiere decir la palabra? Fíjese que un concepto del diccionario dice que apostatar es la renuncia pública a la creencia de fe que se profesa. Es el rechazo a la enseñanza de la fe predicada por Jesucristo. Eso sería como una apostasía a la forma cristiana, pues a la fe cristiana que nosotros tenemos. Quiere decir entonces que es cuando alguien que después de haber creído, hermano, se retracta de lo que creyó y empieza a hablar en contra de lo que antes creía. En este caso, hermano, en contra del evangelio, ¿verdad? Se revela en contra del evangelio. Si vamos a la parte de la palabra de Dios, fíjese que apostatar, la palabra que aparece ahí en el Strong Concordance, que es un diccionario, ese diccionario, no sé, para los que no saben, es un diccionario que está escrito ahí, hermano, con gente de Dios que se metió a estudiar, ¿verdad? Y usted puede encontrar algunas versiones, sobre todo digitales, de la Biblia, donde cada versículo aparece una clave, un código ahí arriba de cada palabra. Y esas palabras le dice si es griego, si es hebreo y cuál fue la palabra que originalmente se utilizó en esa parte de la Biblia. Eso es a lo que se refiere esa concordancia o ese diccionario Strong. Entonces, cuando usted va ahí a investigar qué es lo que se está diciendo ahí, entonces puede entender de una manera más amplia cuál es el contexto original de lo que se quiso escribir en ese versículo. Y por eso es que se utiliza mucho, sobre todo ahora, hermano, con el avance de la tecnología, uno hace uso de esos medios digitales porque le amplían a uno mucho el concepto de lo que está queriendo decir el Señor a través de sus ministros que utilizó Él para escribir la palabra que ahora nosotros entendemos es la palabra de Dios. Porque mire, a veces, hermano, en las traducciones pues se interpreta, ¿verdad?, lo que se quiso decir y pues algunas veces puede ser que se pierda la esencia en sí de lo que se quiere
transmitir o de lo que quiso transmitir el escritor. Entonces por eso es que se refiere, pero ese es un paréntesis ahí corto de lo que es el diccionario Strong, y por eso se lo aclaro, ¿verdad? Porque algunas veces las personas pues no necesariamente tenemos por qué saberlo, ¿verdad? Hasta que no lo aclara. Entonces, según ese diccionario apostatar, ahí aparece, fíjese, el código de esa palabra es una palabra en griego, la 878, que quiere decir desistir o desertar. Eso quiere decir entonces que aquellos que estaban enrolados como soldados de Jesús ahora desertan de las filas del ejército de Dios, desisten de seguir creyendo en la palabra del evangelio. También hay otra referencia, hermano, de apostasía, que dice que en griego viene de dos palabras. Apo es una de ellas y statis, que es la otra. Apo quiere decir caer, alejarse. Y statis quiere decir rebelión o revuelta. Mire, qué tremendo, porque aquí se nos va ampliando entonces un concepto más amplio de qué es lo que viene para estos tiempos que nosotros estamos viviendo, hermano. Y mire, ¿sabe qué es lo más tremendo? Que cuando usted lee todo esto, usted entiende que son personas que ya estaban inmersas en el evangelio, incluso pueden ser, hermanos, ministros que predicaban el evangelio, o cantantes cristianos, o gente que usted consideraba gente de Dios, que por uno u otro motivo de repente caen en esta situación de apostasía. Y mire, es algo bien tremendo, hermano, porque realmente son tiempos de confusión. Eso es lo que va a traer a muchas veces a la vida de muchas personas confusión. Porque ¿cómo es posible, hermano, que después de que usted ha visto personas que han estado ahí, hermano, trabajando en el evangelio, que han estado siendo cristianos, que han predicado la palabra, y de repente usted los oye, hermano, que están hablando otra cosa completamente diferente? Pero ¿qué es lo que les pasó? ¿Qué es lo que hizo que esas personas ahora crean en aquello que antes negaban y nieguen aquello que antes creían? Y mire, hermano, realmente eso es lo que nos debe de llevar a nosotros a considerar este tipo de temas, porque si nadie nos dice que eso puede suceder, nosotros vamos a vivir como que eso nunca nos puede pasar a nosotros. Pero realmente nosotros por eso mismo es que tenemos que tener claro este tipo de temas, tenemos que tener claro este tipo de acontecimientos que están sucediendo ya, hermano, porque mira, a veces cuando uno lee esto, uno lo traslada, ¿verdad?, para el futuro. Tal vez algún día va a suceder esto. No, este tipo de cosas suceden, hermano, y han sucedido en la palabra del Señor, según lo vemos en la Biblia, durante mucho tiempo. O sea, casi que desde la iglesia del principio, hermano, porque cuando usted va a la iglesia del principio encuentra varios ejemplos de personas que se echaron para atrás de la creencia, de lo que ellos creían. Fíjense que, por ejemplo, ahí en el libro de los Hechos, me parece que se habla de un personaje que se llama Demas, que dice que este personaje abandonó al Señor y dejó a Pablo en el ministerio, amando más las cosas del mundo. Eso es lo que Pablo dice ahí cuando escribe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible entonces, hermano, que alguien que estaba trabajando en el ministerio, usted se da cuenta de un personaje que aparecía ahí, que era muy cercano al Señor Jesucristo cuando estuvo en su ministerio terrenal, el cual se llamaba Judas, ¿verdad? Y ese personaje, hermano, era alguien al que el Señor le había confiado que él manejara la bolsa, o sea, él llevaba las finanzas del ministerio que el Señor Jesús tenía. Y sin embargo, hermano, este hombre apostata de lo que creía por intereses económicos. Fíjese que incluso, mire, qué tremendo es cuando uno empieza a ver la vida de Judas, por ejemplo, porque uno se da cuenta, hermano, que es uno de los apóstatas más conocidos, si no es que el más famoso de la historia, ¿verdad? Pero usted se da cuenta ahí, hermano, que cuando el Señor lo manda, dice la Biblia que el Señor los mandó de dos en dos, ¿verdad? Y ellos empezaron a ver milagros y prodigios que sucedían a causa de lo que ellos iban haciendo. Y yo me imagino, hermano, no lo dice la Biblia así, pero yo me imagino que Judas iba ahí emparejado con otro de los discípulos, ¿verdad? No dice la Biblia con quién se fue, pero yo me imagino que Judas también vio milagros.
Es que si no fuera así, hermanos, si se hubiera notado que Judas era el malvado y el que iba a apostatar, para meterlo en el contexto del tema, entonces nunca los discípulos hubieran sido llevados a ese autoexamen cuando el Señor les dijo: no os escogí yo a vosotros y uno de ustedes es el diablo, les dice el Señor, y uno de vosotros es el que me va a entregar. Y entonces todos los discípulos empiezan a pensar: ¿seré yo, Señor? ¿Seré? O sea, que cada uno empezó a considerar: ¿será que soy yo el que puedo ser capaz de entregar al Maestro? ¿Será que yo soy el que puedo ser capaz de traicionar de esa manera al Señor Jesús? Y mire, hermano, uno a veces se pone a pensar: ¿quién de aquellos que creemos en el Evangelio, que amamos al Señor, no nos hubiera gustado andar con el Señor Jesús ahí metidos en el ministerio, hermano? Si esos hombres vieron prodigios extraordinarios, vieron cómo el Señor caminaba sobre el agua, vieron, hermano, cómo el Señor calmaba las tormentas, vieron milagros de todo tipo, hermano. Saber, miren, los que están escritos en la Biblia son bien tremendos, pero el apóstol Juan escribe ahí que esos son solo algunos de los que el Señor hizo. Fíjense qué tremendo es eso, ¿verdad? Después de oír aquella palabra, hermano, tan extraordinaria, pronunciada por los mismos labios del Señor Jesús, y uno todavía de esos que le seguía apostató. Y mire, por cierto, hermano, no vaya a creer que solo Judas fue el único seguidor de Jesús que se fue para atrás, hermano. Cuando el Señor Jesús fue capturado y fue llevado, y muchos de los discípulos se esparcieron, muchos salieron huyendo. Usted se puede dar cuenta cómo el apóstol Pedro, por ejemplo, cayó también en un tipo de apostasía, solo que una de las diferencias es que él tuvo una apostasía que fue reversible, o sea que él todavía tuvo chance de regresar otra vez y enderezar el camino y regresar otra vez a ser restaurado por el Señor, pero Judas ya no tuvo esa oportunidad. Judas fue un apóstata irreversible, después de haber visto, hermano, tal vez no exactamente lo que había visto Pedro, ¿verdad? Porque Pedro todavía subió al monte de la transfiguración y vio otras cosas a las cuales el Señor lo llamaba aparte. Pero a lo que nos llama la atención, hermano, es el hecho de que sí era gente que profesaba y creía y que era conocido como un seguidor de Jesús. Y usted cree que en este tiempo, hermano, no va a suceder lo mismo. Y por eso es precisamente el hecho de que nosotros tenemos que cimentar nuestra fe en la palabra de Dios. Por eso es precisamente el hecho que marca una importancia trascendental en el hecho de que nosotros no tengamos en poco el conocimiento de la palabra. Mire, yo creo que es un tiempo, hermano, en el que nosotros tenemos que estar firmemente arraigados, sabiendo en quién hemos creído. Que no puede ser, hermano, que nosotros cuando vienen los problemas empezamos a dudar del Señor y empezamos a dudar, saber si es cierto lo que me han dicho. Mire, no podemos darnos ese lujo, hermano. Nosotros tenemos que ser gente comprometida con lo que creemos. Mire, de hecho, eso es lo que significa discípulo. Cuando alguien está comprometido con lo que se cree. Mire, y una de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta, hermano, es que en estos tiempos, es un tiempo en el que viene una apostasía tan tremenda, hermano, que va a ser muy generalizada. Muy generalizada, mire, y no va a creer, hermano, que eso va a ser la primera vez que sucedió, ¿no? Eso ya sucedió en otras ocasiones y yo quisiera llevarle a un ejemplo que está en San Juan capítulo 6. Fíjese que en Juan capítulo 6 el Señor Jesús les empieza a hablar una palabra profunda, extraordinaria, hermano. El Señor les empieza de primero les da de comer, la gente lo empieza a seguir porque le querían hacer el rey del pan, ¿verdad? El Señor, porque creyeron: vamos a dejar de trabajar porque Él puede multiplicar el pan y los peces, y empezó la gente a hacerse ideas mentales en su cabeza de cómo podía haber sido el reino si ellos siguieran al Señor. Pero cuando el Señor ve eso, les empieza a dar palabra profunda, les empieza a hablar una palabra que, en lugar de que ellos empezaran a buscar entender aquella palabra que el Señor les hablaba, ellos empezaron a juzgar lo que el Señor les estaba diciendo. Viene el Señor y les dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida en sí mismo, y yo le resucitaré en el día postrero.
Y entonces la gente empieza a confrontarse con eso. ¿Cómo va a ser eso que vamos a comer su carne? ¿Cómo nos va a dar de beber su sangre? Mire, si uno no entiende el contexto espiritual de lo que se está hablando en la palabra, hermano, sería complicadísimo, ¿verdad? Porque yo creo que cualquiera sale huyendo, ¿verdad? Si a alguien le van a dar un vasito de la sangre de alguien más. Pero ellos no lograron comprender, hermano, y en lugar de comprender, de buscar entender la palabra, se empezaron a echar para atrás. Mire, en el versos 60, porque ese capítulo es un capítulo bastante largo, y dice, por eso, mire cuando, le voy a leer un poquito antes, dice el verso 53. Entonces Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que vive en mí me envió y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Y este es el pan que descendió del cielo, no como el que vuestros padres comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Verso 60. Por eso muchos de sus discípulos, mire, resalta esa palabra, discípulos, cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede soportarla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Mire cómo el Señor les estaba explicando a ellos que lo que les estaba diciendo era espiritual, no era carnal, y por eso les da la explicación y les dice, estas palabras que les estoy hablando son espíritu y son vida para ustedes. Pero sin embargo la gente se cerró en su pensamiento, se cerró en su manera errónea de considerar las cosas, y mire lo que dice el verso 64, pero hoy hay algunos de vosotros que no creéis, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Mire, qué tremendo esto, hermano, porque ya lo sabía, y el Señor se estaba refiriendo a Judas y a otro montón de discípulos que andaban ahí, hermano, con otros intereses siguiendo al Señor, ¿verdad? Mire verso 65, y decían, por eso es que os he dicho, nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Mire, Juan 6:66. No es casualidad, hermano, que sea 666, ¿verdad? Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Mire, yo me imagino, hermano, que era una gran multitud, ¿verdad? Porque eso es lo que describe la Biblia ahí en el principio, ¿verdad? Y todos eran seguidores de Jesús. Algunos se hacían llamar discípulos de Jesús. Por eso es que aquí dice, como resultado de eso, sus discípulos. O sea, no era del grupo de los 12, pero eran seguidores de Jesús. Era gente que había seguido al Señor durante saber qué recorrido, hermano. Tal vez llevaban ya varios tiempos de seguirlo. Pero cuando empezaron a oír esa palabra y no entendieron que era espiritual lo que el Señor les estaba diciendo, entonces se empezaron a escandalizar. Una de las cosas que provoca la apostasía, hermano, es el escándalo. Es cuando la gente se escandaliza. Por eso es que el Señor más adelante dice, bienaventurado el que en mí, dice ahí en Juan, unos capítulos, no sé si el 16 o el 14, pero dice, bienaventurado el que en mí no encuentra tropiezo. ¿Por qué? Porque, mire, hermano, nosotros tenemos que estar bien convencidos de quién es el Señor y a qué vino el Señor. Y saber, hermano, cómo es que nosotros tenemos que estar definidos en esto para no ser de los discípulos que se van a volver atrás.
Porque mire, yo no sé, hermano, los acontecimientos que están pasando en el mundo y que todavía tienen que venir y suceder, hermano, van a causar escándalo en la mente de muchas personas. Porque quizás, hermano, las cosas no van a estar saliendo como uno se lo pueda estar imaginando. Y quizás incluso, hermano, no haya quienes no logren captar cuál es el mover espiritual del Señor y por dónde el Señor nos quiere conducir. Mire, cuando yo miro esto en el verso 67, a mí me parece algo extraordinario cuando dice: entonces Jesús le dijo a los 12, mire, ahí ya no se refirió a la multitud que estaba ahí, sino a los 12, y aquellos que eran los más cercanos a él. ¿Acaso queréis iros vosotros también? Mire, a mí esto me impresiona mucho el Señor, porque no fue alguien, hermano, que se escandalizó él, ¿verdad? Los demás se escandalizaron, pero él no. Él, cuando vio que las multitudes empezaron a ir y que empezaron a criticarlo, pues no va a creer, hermano, que solo dijeron: ay, no, mejor me voy. No, empezaron a murmurar en contra de él. Empezaron a tildarlo de loco. Yo me puedo imaginar, hermano, si mire, la gente así es. Qué tremendo es, hermano, porque los seres humanos así somos. Empezamos a criticar, empezamos a descalificar, a murmurar, a insultar, inclusive, porque muchos llegan a los insultos. Imagínense, hermano, qué tremendo tiempo va a ser ese cuando venga esa apostasía generalizada, cuando la gente empiece a murmurar de lo que antes creía. Y mire qué cuidadosos tenemos que ser nosotros de eso, hermano, y no caer en murmuración. Y mire, hay que tener cuidado, hermano, ahora, sobre todo en los medios digitales, en las redes sociales, ¿verdad? La gente empieza a descalificar y agarran a alguien y le bajan el cuero, como decimos en buen chapín, ¿verdad? Y se empieza la gente a dedicar a hacer leña del árbol caído. Alguien tiene un problema y la gente empieza a descalificarlo, y de repente, cuando viene a sentir, hermano, ya todo el mundo lo juzgó y lo condenó, ¿verdad? Y tal vez la cosa no era así, tal vez era algo que se tenía que entender. Y tenemos que tener nosotros mucha sabiduría con lo que nosotros aprobamos o desaprobamos, hermano. Mejor si no nos metemos a criticar a nadie, hermano, porque a veces, hermano, somos muy fáciles para criticar a los demás, ¿verdad? Ay, que ese es aquí, que el otro es allá, y mire, hay que tener cuidado, hermano, porque no vaya a ser, hermano, que nosotros estemos cayendo en una situación así. Pero mire la madurez extraordinaria del Señor Jesucristo, que Él no se puso a rogarles a los demás: miren, por favor, no se vayan, hombre, les voy a explicar, lo que pasa es que yo les estoy hablando de una figura. No, el Señor dejó que eso fuera el Espíritu Santo el que se lo explicara a mucha de esa gente. Yo estoy seguro que mucha de esa gente después regresó a ser parte de la iglesia del Señor, ¿verdad? Pero muchos ya no lo hicieron, hermano. Muchos se fueron para siempre, se fueron murmurando, se fueron insultando, se fueron criticando y nunca más volvieron a regresar. Entonces, cuando el Señor le habla a sus discípulos y le dice: ustedes si quieren ir también, o sea, que el Señor dijo: a mí no me importa quedarme solo, yo lo que les estoy hablando es la verdad y no la voy a vender por tener una multitud que me esté siguiendo, o 2, 3, o los que sean. El Señor no vendió la verdad, sino Él tenía que hablar esas palabras, las habló, las dijo, y si aquellos no las soportaron y se fueron, era un asunto que aunque yo sé, hermano, el Señor vino a salvarnos, pero no se puso el Señor ahí a lloriquear y a jimiriquear que ya se me fueron los discípulos y ya la iglesia se me vació. No fue eso, hermano. El Señor le dio prioridad a lo que requería en prioridad. Y mire cómo es que siempre el Señor guarda un remanente, hermano. El Señor viene Pedro y le dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. Miren, una de las cosas que nos ayuda a nosotros a permanecer en medio de la apostasía es el hecho de creer y conocer. No se trata solo de creer, hermano, se trata de tener experiencias con Dios, se trata de meternos nosotros a ese conocimiento que engendra un fruto. Usted sabe que en el pasado se decía: conoció tal hombre a su mujer y engendró y dio a luz. O sea, cuando se refería a ese conocimiento, se refería al hecho de que era tal la relación de intimidad que producía un fruto.
que producía, o en el caso de lo que se narra en la Biblia anteriormente, era un hijo. Pero cuando uno se mete en este evangelio a conocer, a creer y conocer, uno necesariamente va a empezar a fructificar. Pero quisiera llevarle ahora, hermano, a otro pasaje de la Escritura que está en 1 Timoteo, capítulo 4. Y en el verso 1 dice, pero el Espíritu dice claramente. Mire qué tremendo esto. Es el Espíritu el que lo dice. Ahí dice Espíritu con E mayúscula, o sea que se refiere al Espíritu Santo, ¿verdad? Al Espíritu de Dios. Entonces dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Mire, bendito sea el nombre del Señor, hermano, que aunque yo veo aquí en un pasaje que hay una apostasía así muy marcada, yo me imagino que los verdaderos hijos del Señor, algunos son los que van a apostatar de la fe. Mire, de los que están metidos en el ambiente cristiano, ¿verdad? Porque hoy vemos, hermano, que en muchas iglesias hay multitudes de personas, hermano, que van ahí, hermano, simpatizan con el evangelio, son cristianos quizás, y no podemos nosotros juzgar quién es y quién no es, porque no nos toca a nosotros hacer eso, ¿verdad? Algunas veces yo sé que somos muy tentados a hacerlo, ¿verdad? Porque aquel oye determinada clase de música, o que porque aquellos solo hablan de determinado tema, no hablan de todo según lo que nosotros concebimos que debe ser el evangelio. Y yo creo, hermano, que no es bueno estar juzgando a los demás. Es mi opinión particular, que no es correcto que nosotros estemos juzgando a nadie. Esa es la realidad. Porque no va a ser, hermano, que nosotros estemos desechando lo que es de Dios y aprobando lo que no es, ¿verdad? Entonces, mire, yo creo que ahí es algo que el Espíritu Santo es el que lo tiene que hacer. Pero aquí lo está diciendo claramente la Biblia, hermano, que algunos van a apostatar de la fe, ¿verdad? O sea, se van a volver, van a traicionar la fe aquella que creían, ¿verdad? Y mire cuál es el motivo. Prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada debe rechazar si se recibe con acción de gracias. Ahora, miren, lo que importa aquí, hermano, es el hecho de que dice que algunos van a apostatar de la fe prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, ¿qué significará eso, hermano? Fíjese que algo que es bien tremendo es que en estos tiempos de engaño, porque son tiempos de engaño, hermano, nosotros podemos darnos cuenta, y no vaya a creer usted, hermano, que va a venir el diablo con cara de diablo, ¿verdad?, a quererlo engañar, y que las doctrinas de demonios van a hacer de que usted se vaya a meter a la iglesia de Satanás, ¿verdad? Porque eso usted ya va a saber que eso no es de Dios, eso usted lo va a saber. Pero el problema es el hecho de que van a venir lobos disfrazados de oveja a plantearle situaciones que van a aparentar ser muy espirituales, pero lo que quieren es desviarlo del camino de Dios. Lo que quieren es llevárselo por otro lado, hermano. Y mire, y eso ya lo estamos viendo. Y mire, una de las cosas más tremendas es que hoy, con tantos medios digitales, con tantas cosas que hay, usted, hermano, se da cuenta. Yo no sé si usted utiliza las redes sociales, ¿verdad? Pero miren, YouTube, por ejemplo, usted encuentra un montón de personas que hablan cualquier tipo de cosas, ¿verdad? Y uno tiene que tener cuidado de qué es lo que está oyendo. Porque mire, a veces nosotros podemos llevárnoslas de que somos muy espirituales y muy conocedores de la palabra y que nosotros no vamos a caer en el engaño. Pero yo estoy seguro, hermano, que si nosotros estamos constantemente yendo a ver cosas que no tenemos que ver y oír cosas que se hablan en nombre de Dios, nos pueden desviar del camino y de la fe genuina que nosotros debemos de tener. Lo más seguro, hermano, es que nosotros vayamos a la palabra de Dios. Mire, a mí me impresiona mucho cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice: Timoteo, ya te persuadiste bien quién es el que te enseña. O sea, lo que le está diciendo es: ya te diste cuenta bien, Pablo, bien, Timoteo, quién soy yo. Si realmente yo soy de Dios, que te estoy enseñando la palabra. Y yo creo, hermano, que esa es una práctica que nosotros debemos de hacer.
Yo creo que nosotros tenemos que aprender a juzgar no al vaso, sino lo que ese vaso está diciendo. Porque puede ser, hermano, que algunas veces alguien esté chanfleado en lo que cree y uno debe examinarlo todo y retener lo bueno. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacerlo así, hermano. Mire, yo creo que tenemos que alcanzar la madurez de ya no estar diciendo, es que eso es lo que dice tal pastor o tal apóstol o el hermanito fulano, como muchas veces decimos, ¿verdad? Es que el hermanito fulano dice que eso es malo. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Eso es lo que nosotros tenemos que considerar. ¿Qué es lo que dice la palabra del Señor? Porque mire, si no, hermano, nosotros empezamos a seguir a un hombre y no es eso lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que nosotros no vayamos siguiendo nosotros a las personas, sino que nosotros sigamos al Señor Jesucristo. El Señor tiene ministros, por supuesto, hermano, y hay que respetarlos, honrarlos y obedecerlos en momentos determinados, pero en aquello que no sea contrario a la palabra. Porque si uno va así, hermano, si uno solo se dedica a hacer las cosas como dicen determinado personaje, y no estoy hablando de nadie en particular, hermano, sino de cualquiera. Nosotros, hermano, tenemos que tener esa madurez de saber, hermano, cómo distinguir entre quién es de Dios y quién no lo es. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como algo muy importante, porque si no vamos a estar siendo nosotros llevados por cualquier viento de doctrina, vamos a estar siendo nosotros personas que son arrastradas a distintas creencias, a distintos modos de pensar de acuerdo al pensamiento que alguien tiene. Y mire, nosotros somos llamados a vivir por el pensamiento de nadie, hermano, porque realmente nosotros tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra. Mire, en 2 Timoteo, capítulo 4, verso 1, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, le dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán amigos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Mire, esto es extraordinario, porque lo que le está diciendo el apóstol Pablo aquí a Timoteo es que va a haber gente que tiene comezón de oír. Y mire, hermano, yo creo que ningún tiempo como este para uno satisfacer su comezón de oír, ¿verdad? Usted tiene duda de cualquier tema, solo se mete ahí a internet y pone ahí el tema que quiere y le aparecen un montón de gente que escribe, que hace videos, que le dice, y le empiezan a enseñar un montón de cosas. Pero ¿será de Dios lo que le enseña a cualquier persona, hermano? Yo no dudo, hermano, que dentro de todas las cosas que aparezcan ahí en internet haya gente de Dios que esté enseñando la verdad. Yo creo que sí lo hay, gracias a Dios, pero también hay muchos falsos, hermano, y que en eso es en lo que nosotros tenemos que poner atención y tener cuidado, que no podemos nosotros por eso dejarnos llevar por cualquier cosa. Y no hay un tiempo como hasta ahora, hermano, yo creo que es algo que va a seguir empeorando, donde la gente tiene comezón de oír. ¿Qué es tener comezón de oír? El querer estar metido en todo, el saber todo, hermano, el creer uno que se sabe los acontecimientos futuros, presentes y pasados, y ser uno el que, yo ya lo había dicho, yo ya lo había leído, y mire, y empieza uno a ver un montón de situaciones, hermano, que pueden confundir a las personas. Y aquí se me ocurren a mí varios temas, hermano, que están muy de actualidad ahora, pero que no los quisiera decir así en la radio, no vaya a ser que yo también confunda a alguien más, ¿verdad? Entonces, pero lo que sí quisiera, hermano, es que nosotros entendamos el consejo que está diciendo el apóstol aquí. Mire, dice, porque no se lo está diciendo, mire, se lo escribió a Timoteo, pero se lo está diciendo a usted.
Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el Señor a usted? Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a sus muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Mire, ¿qué es lo que nos está mandando a predicar? La palabra. O sea, que para predicar la palabra, ¿qué tenemos que hacer? Leerla, informarnos qué es lo que está ahí escrito, qué es lo que el Señor dijo, qué es lo que dijeron sus ministros. En esa palabra es en la que nosotros nos tenemos que basar para lo que vayamos a hacer. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Quiere decir que muchas veces no nos van a escuchar, muchas veces se van a burlar de nosotros, pero lo que nos están diciendo es insiste. Hay que insistir, hermano. Son tiempos finales y uno tiene que decirle a las personas que lo son. A veces quizás, hermano, fallamos un poco en hacer este tipo de cosas. Pero mire, el apóstol aquí lo que está diciendo, insiste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende. Mire, a veces hay que redarguir. O sea, mira, ¿será que es bueno lo que estás haciendo? Eso sería redarguir. Y reprender es, mira, según dice la Biblia, esto que estás haciendo no es bueno. Ya es un reprender, ¿verdad? Pero por supuesto, hermano, eso tiene que hacerlo usted con alguien que tenga por lo menos algo de interés en agradar a Dios, ¿verdad? Porque si usted se lo va a decir a la gente que no conoce de Dios, ahí sí no puede usted ir a reprender ni a redarguir, ¿verdad? A la gente que está en el mundo no le interesa saber de Dios y de su conocimiento, por eso hay que ser sabio, hermano, para poder hablar, hay que saber ser apropiado, porque no se trata de que nosotros salgamos a ofender a los demás, ¿verdad? Sino que se trata de que con sabiduría nosotros podamos venir y reprender, redarguir, señalar los errores que alguien más esté cometiendo, ¿verdad? Y de ahí dice, ¿verdad? Exhorta con mucha paciencia e instrucción. Mire, esto es de ser paciente, hermano, porque mucha gente no le va a querer oír a uno, pero es parte de ese ministerio que el Señor nos dejó a cada uno de nosotros, y para instruir a alguien nosotros tenemos que haber sido instruidos primero. ¿Cómo podemos nosotros enseñar algo que nunca aprendimos, hermano? ¿Cómo nosotros podemos venir y dar una exhortación, una enseñanza para una persona si nosotros jamás, nunca leemos la Biblia, jamás fuimos instruidos acerca de lo que estamos ahora corrigiendo a los demás? Eso es algo que nosotros tenemos que considerar, hermano. Nosotros podemos darle instrucción a alguien cuando nosotros hemos sido instruidos también. Dice del verso 3, porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. ¿Qué significa eso, hermano? Lo que ya estamos viendo, hermano, que mucha gente va a una iglesia a oír a un ministro porque le dice lo que él quiere oír, y no necesariamente es una palabra que lo confronte y que le señale sus defectos y sus problemas, sino que le está oyendo una palabra donde le dicen que todo está bien, que no importa cómo viva, que va a prosperar, que va a ser bendecido, que etcétera. Bueno, muchas veces que suena bonito oír, escuchar ese tipo de cosas, pero ¿será que es de Dios, hermano? ¿O será que muchas veces necesitamos que se nos señalen nuestros errores? Y mire, qué bueno, hermano, que haya gente que lo hace, y media vez se haga con sabiduría y con respeto, ¿verdad, hermano? Porque uno tiene que ser sabio para hacer. Pero cuando a uno le señalan algo que uno está haciendo mal, y uno tiene la madurez de pensar y decir, sí, tiene razón, voy a cambiar. Uno está en el interés de agradar a Dios, pero muchas veces, hermano, nos enojamos, ¿verdad? Pero mire, la palabra de Dios no viene a nosotros muchas veces solamente a confrontarnos. Yo sé que sí, viene a confortar, viene a consolar, viene a dar ánimo. La palabra del Señor es parte de lo que es, pero también viene a señalar muchas veces, hermano, viene a ubicarnos, viene a decirnos en qué estamos actuando bien y mal, y eso muchas veces no se hace. Muchas veces se ha dejado de practicar eso y ya no se habla de esa manera, pero hay que regresar a eso. Por eso es que dice aquí en el verso 5, pero tú sé sobrio. ¿Qué significa ser sobrio, hermano? Ser sobrio es estar uno consciente de qué es lo que está sucediendo a su alrededor. Es tomar uno conciencia. Esa es una de las cosas que significa ser sobrio, ¿verdad?
que uno entienda qué es lo que sucede alrededor de uno. Y de ahí dice, en todas las cosas, sufre penalidades. ¿Cómo así? Pues que muchas veces, hermano, hay que pasar por determinadas cosas y uno tiene que saber cómo pasar por ellas. No puede uno escandalizarse, sentir uno que el mundo se le vino encima, que Dios se murió, ¿verdad? Sino que debe seguir uno teniendo la conciencia de que Dios tiene el control sobre todas las cosas. Haz trabajo, evangelista, cumple tu ministerio. Mire qué tremendo, porque son instrucciones finales que el apóstol Pablo le está diciendo acá a Timoteo. Pero como le decía, no lo está diciendo a nosotros. Vienen tiempos complicados, hermano. De hecho, yo creo que ya estamos viviendo mucho de eso. Pero también hay una palabra del Señor que dice que el Espíritu nos va a guiar de tal forma que aún el más torpe no va a equivocarse en su camino. Aún el más torpe no errará, dice la Biblia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros, teniendo el Espíritu Santo adentro, tenemos que ser sensibles al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasa con la gente que de repente se regresa de la fe? Que pierden esta sensibilidad al Espíritu, que empiezan a cauterizar su conciencia cuando empiezan a desobedecer voluntariamente. Y mire, es bien tremendo, porque dice la Biblia que por cuanto no tuvieron amor a la verdad, Dios los va a entregar espíritus de error para que crean a la mentira. Y eso es bien tremendo, hermano. Por eso es que nosotros debemos de ser como el salmista que escribía: enséñame, oh Jehová, tu camino y andaré por él. Yo creo que ese es el antídoto más extraordinario que nosotros podemos tener para la apostasía, hermano. Que nosotros estemos viviendo una vida que busque agradar a Dios. Que mire, yo no le digo que agrade a Dios, eso sería extraordinario, pero que por lo menos querramos hacerlo. Que por lo menos tengamos la intención, hermano, de agradar a Dios, que por lo menos sintamos temor de Dios. Pero mire qué pasa con aquella gente que quiere vivir su vida y tener la bendición de Dios. Mire, cuando al Señor Jesús lo iban a crucificar, Pilato le sacó a Barrabás y le sacó a Jesús. Y oía un siervo de Dios en una ocasión que decía: la gente pidió a Barrabás y por eso las ciudades de nuestro planeta están llenas de Barrabases. Pero muchas veces nosotros, hermano, queremos que suelten a Barrabás en nuestro corazón, pero que nos bendiga Jesús. Y eso no es posible, hermano. ¿A quién vamos a pedir nosotros que sea el que ande libre en nuestro interior? Yo creo que debemos de querer que sea el Señor Jesús, hermano, y tener la intención. Mire, si usted tiene luchas, yo también las tengo. Hay áreas en nuestra vida que quizás no hemos logrado rendir y peleamos y luchamos con ellas todos los días. Y eso es así, hermano, pero vengamos delante del Señor y pidamos perdón y volvamos a hacer el esfuerzo de rendir esas áreas en nuestra vida, buscando agradar al Señor de la gloria. Que el Señor bendiga su vida, hermano. Le esperamos la próxima semana para seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Y les dijo: síganme, os haré pescador de hombres. El que no toma su cruz no puede ser mi discípulo. Radio 760 le invita a escuchar la próxima semana este programa para formar el carácter de Cristo como su discípulo. Esto fue El Aprendiz.